Muy bien, vamos a iniciar con la grabación de la sesión número 29. Estamos estudiando la Torah verso por verso. Estamos en el capítulo de Génesis, capítulo 4. Hoy vamos a ya ver a profundidad, después de la sesión 28, donde habíamos hablado de la introducción. Hoy ya vamos a entrar de lleno en los versículos, en los primeros 5 versículos del Génesis, capítulo 4. Y hoy con el tema Caín y Abel, 2 oficios, 2 corazones, 2 actitudes. Este tema estoy seguro que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que Dios tiene detrás de lo que es su palabra. Porque muchas veces en 16 versículos que habla de la historia de Caín y Abel, uno podría decir, es así de sencillo todo lo que Dios explicó. Y sin embargo, en cada versículo tú vas a lograr ver una profundidad si es que aprendes a escudriñar, pero en el hebreo. Porque si escudriñas simplemente en el lenguaje del español o el inglés o el griego, vas a ver la superficie. Y eso no es que no te va a ayudar. Te va a ayudar, pero no te va a llevar a la profundidad con la cual vas a entender que todo trata de cambiar nuestra actitud. Aunque usted no lo crea, si podríamos resumir el mensaje central de la Biblia, es cambiar nuestra conducta. Es cambiar nuestras actitudes, es cambiar nuestro ego, es cambiar todo lo que tiene que ver justamente con lo que alimenta el ego. Ese es el objetivo principal de la Biblia. No son rituales, no son cosas que tú de pronto has aprendido a través de la religión. Sin embargo, todas estas cosas nos ayudan en lo que es la solemnidad. Pero hoy vas a aprender que aún Dios aborrece nuestras solemnidades. Y eso lo dice en varios lugares en la Biblia. Y eso es algo impresionante. Así que estudiemos el módulo 1 y módulo 2 de la historia de Caín y Abel. Acompáñenme a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad. Y gracias, Padre, porque de verdad tu palabra es la que trae realmente las mejores y las noticias que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante en este mundo donde hay tantas tinieblas que a veces ni nos damos cuenta ni estamos conscientes porque ya nos hemos acostumbrado. Ayúdanos a no acostumbrarnos y, sino más bien, a ir en contra de la corriente, Señor, para no acostumbrarnos, no acomodarnos a lo bueno, sino a buscar siempre lo excelente, lo mejor, aquello que te agrada a ti, aquello que es de todo corazón, Señor. Ayúdanos. Y con esta historia de Caín y Abel, ayúdanos a aplicar también esto a nuestras vidas para no cometer los mismos errores. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Decimos todos, amén, amén y amén. Caín y Abel, 2 oficios, 2 corazones, 2 actitudes. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. El jardín del Edén se cerró por la desobediencia. Nunca olvide eso. El jardín del Edén se cerró por la desobediencia, pero se abre por la obediencia de Yeshua, quien con sus méritos nos da acceso a la vida eterna. Lo que se juega en esta vida, amados hermanos, no es simplemente el ir al cielo como nos ha enseñado la religión. Lo que se juega en esta vida, si se puede llamar como en un sentido de lo que está en juego, es la vida eterna. Si tú te ves tu cuerpo, si tú ves tu cuerpo, ves tus manos, ves solo una célula tuya, te vas a dar cuenta de que hay un diseño eterno. No es un diseño temporal, porque cada célula que tenemos tiene la capacidad de renovarse constantemente. Por eso es que Dios ha creado todo con un diseño eterno. Nada más que el pecado vino y cerró las puertas de la eternidad a causa de la desobediencia. Entonces, no le tenga temor a las leyes, no le tenga temor a la instrucción de Dios, porque no existe un reino sin instrucciones. Eso tenemos que sacar de nuestra mente. Nos han enseñado que la salvación es por gracia, claro que sí, pero no termina ahí. La salvación es por gracia, pero hay una demostración o una evidencia de que eres salvo. Y es que tú guardas los mandamientos. Si eres salvo, ya eres salvo para guardar mandamientos. Porque estos mandamientos te van a regresar a la casa eterna. ¿Ok? Adán y Eva entonces son la figura inicial donde Dios nos muestra su amor. Nos muestra que Él es firme. Nos muestra que Él no es Santa Claus. Él es Dios y Él quiere mayordomos. Él no está buscando miembros de una iglesia. Él no ha iniciado iglesias, Él ha iniciado un país, si quiere llamarle
país, pero es el reino de Dios. Eso es lo que Él ha iniciado. Y en este reino Él necesita mayordomos, o si quieres también reyes y sacerdotes. Y eso es lo que el Señor está levantando desde Adán y Eva. Y justamente las generaciones después de Adán y Eva han ido marcando en cada descendiente desde Adán y Eva esas dos características. Alguien que es un mayordomo, un rey y un sacerdote. Recordemos, la anterior semana habíamos hablado que fuimos expulsados no del Edén, sino del jardín del Edén. Hay una diferencia en esto, porque lo que se guarda en el huerto o en el jardín del Edén es el árbol de la vida, lo cual hoy estamos retomando. ¿Qué es el árbol de la vida? En palabras sencillas, vamos a hablar, es la palabra viviente, es decir, es Yeshua expresado en mandamientos, expresado en acciones. No es simplemente una teoría, es Yeshua mismo revelado a través de la menorá, 7 pasos de redención. Eso es lo que fue protegido y Dios nos los está revelando ahora paso a paso desde el Génesis. Entonces, eso es lo que está siendo restaurado, el camino de retorno a casa. Por eso este ministerio se llama Prepárate 180, que significa prepárate para dar vuelta en U, es decir, volver a casa, cambiar tu forma de pensar para pensar como Dios manda que tenemos que pensar. Así que en esta vida todo va hacia una dirección y todo indica que tú, si quieres ir en la dirección correcta, tienes que ir en contra de la corriente. ¿Ok? La historia de Caín y Abel ya ocurre en otro nivel, en otro ambiente. Recordemos que el ambiente del capítulo 1, 2 y 3 es un ambiente donde todo está en un nivel alto. Cuando ya somos expulsados, todo desciende a un nivel bajo. Y esto Dios lo hizo por amor, en un sentido de demostrarnos que aún lo más grande que el hombre puede tener es lo más bajo o lo más necio que Dios pueda ser. Escuchen en esto. Por esa razón, cualquier gloria humana, cualquier ego, cualquier triunfo humano, siempre está por debajo de aquello que Dios puede hacer o levantar o bendecir. Así que nunca nos jactemos. Estamos en un nivel en el cual tenemos que todos, sin excepción, aprender a ser humildes, ¿ok? Y para eso es que Dios ha puesto sus figuras, y dentro de sus figuras, la primera es Adán y su mujer, porque ellos han aprendido a ser humildes, y eso lo has visto en el capítulo 3, justamente, de Génesis, ¿ok? Entonces, los puntos importantes del capítulo 4 para este día, en esta sesión, en este módulo, vamos a decir en estos dos módulos que vamos a hacer hoy, son dos. El nacimiento de Caín y Abel y la esperanza mesiánica. Y número 2, dos oficios, dos corazones, dos actitudes. De eso va a tratar el estudio del día de hoy. Comencemos entonces con el módulo 1. Nacimiento de Caín y Abel y la esperanza mesiánica. Ayúdenme a leer, esto está en la Reina Valera, Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos dos versículos el día de hoy? Lo que vamos a hacer es tratar de explicar esto según el contexto original, según el contexto hebreo. Y te vas a dar cuenta que hay un mensaje detrás de esto que parece simplemente que Eva adquirió un varón y ahí, punto, se acabó todo. No, esto tiene un mensaje muy importante. Y es aquí donde Eva concibe con fe, creyendo que el varón prometido cumpliría la redención prometida por el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdan eso? Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo justamente que Dios es alguien que promete y cumple sus promesas, ¿ok? Entonces, veamos y avancemos con este tema. Entonces, al primer punto, que es el nacimiento de Caín y Abel y la esperanza mesiánica. La primera pareja, como ustedes la pueden ver acá en la imagen, ellos, aunque usted no lo crea, esperaban al Mesías desde el inicio.
desde el inicio. Porque cuando Dios les dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, escuche bien esto, ellos no tomaron esto simplemente como un asunto más. Ellos vieron en esto una esperanza, y esta es la famosa esperanza mesiánica. Algunos también lo conocen como el protoevangelio, o la primera muestra o la primera chispa del evangelio. Entonces, ellos ya esperaron eso. ¿Por qué? Porque lo dice justamente el versículo, y lo vamos a leer con más amplitud en un momento más. Entonces, Génesis capítulo 4 no es solamente el registro del primer parto de la historia de la humanidad, sino es la primera vez que el ser humano cree que el plan de redención de Dios está comenzando. Ok, nada más que ellos recuerden, ellos no tenían la historia completa, no tenían los 6,000 años de historia que tú y yo ya los tenemos. Adán y Eva no tenían esa ventaja. Ellos estaban en los primeros días de la creación de la humanidad, a tal punto que Adán vivió 935 años. Podríamos decir que Adán vivió el primer milenio, pero eso no le bastó, porque quedaban 5 por recorrer que tú y yo ya conocemos. Estos 5 milenios nos ayudan a entender mejor lo que realmente estaba pasando en Génesis, y Adán y su mujer no lo sabían. Para ellos había un mensaje muy claro desde el principio, que es el mensaje del evangelio, es el mensaje de redención, es el mensaje del evangelio del reino de Dios, donde Dios está buscando mayordomos que tienen 2 características: son reyes y son sacerdotes. Cuando tú piensas en mayordomía, piensa siempre en esas 2 cualidades: rey, aquel que gobierna, y sacerdote, aquel que es un puente entre Dios y los hombres. Por esa razón es que todos los seres humanos tenemos que aprender a ser intercesores. Esto es lo que ocurre con la primera pareja. Así que vamos a ver, la primera parte del módulo 1 es donde decimos que Eva concibe con fe, y esta es la primera interpretación mesiánica. ¿De dónde sacamos esto? Pues leamos. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Adonai, o de Jehová, también algunas versiones dice Jehová. Adonai quiere decir mi dueño, mi señor, o también quiere decir mi todo. Entonces, eso significa Adonai. Dice: por voluntad de Adonai he adquirido varón. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues la palabra he adquirido en hebreo, que es ganiti ish et Adonai, significa, la palabra ganiti significa he adquirido, he obtenido, he recibido. Y esto es como podríamos decir, un hebraísmo que significa prácticamente que Eva escuchó la promesa de Génesis 3:15, ¿ok? La promesa de Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, la mujer tenía esto metido en su corazón. Entonces ella dijo, cuando le nació varón, le puso Caín, porque Caín tiene un significado. El nombre de Caín significa justamente adquirido. Adquirido. Este significado muestra justamente algo que es de Eva para vencer a la serpiente. Es como cuando alguien compra algo valioso y dice: he adquirido esta casa, he adquirido este bien, con tal de yo poseerlo, con tal de yo tenerlo. Entonces ella, al concebir a Caín, dijo: he adquirido aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, eso es vamos a decir, en una madre, es algo que tú no le puedes quitar, porque la madre sabe bien cuál es el deseo, el propósito que ella tiene para su hijo. Ahora, tú y yo conocemos la historia. Sabemos que Caín para nada fue la esperanza mesiánica. Esto ya lo sabes tú, lo sé yo. Entonces, trate de mirar conforme vamos avanzando para que nos podamos meter un poco en los zapatos de Eva. Porque Eva claramente, al ponerle el nombre a Caín como he adquirido, como aquel que ha sido como recibido
o sea, justamente para aplastar la cabeza, quiere decir que Eva puso su confianza justamente en Caín. ¿Para qué? Para que él cumpla la promesa de Dios. Esa es la inocencia de Eva en un sentido, y esto refleja algo importante. Recuerde bien esto que le estoy diciendo. Esto refleja, Eva representa la humanidad. Recuerde esto. Entonces, Eva muchas veces, cuando tiene esta confianza, nos muestra la confianza que ella tiene en lo que ella ha adquirido, es decir, en lo que la humanidad puede lograr adquirir o comprar o obtener. Entonces, mucho cuidado ahí. Tú y yo ya sabemos la historia, pero eso es lo que normalmente nos representa. Pensamos que aquello que tenemos en nuestras manos como adquirido es aquello que es suficiente para vencer, para lograr éxito o para el propósito que tú deseas. ¿Ok? Así que Eva piensa y dice, este puede ser el hijo que vencerá a la serpiente. ¡Wow! Esto es algo que estaba dentro de Eva desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Escúcheme, perdón, Eva no tenía un curso de teología, no tenía estudios de ningún tipo. Lo que tenía es una palabra bien clavada en el corazón, porque ellos habían sentido claramente en carne propia lo que la serpiente les hizo. Por lo tanto, esta esperanza en ella era muy grande. Así que concéntrese en ese sentido, concéntrese un poquito en Eva, en esa madre que está poniendo su esperanza en el fruto de su vientre, lo cual es promesa de Dios. ¿Ok? Nada más que ahí viene la situación, que este fruto del vientre también tiene concupiscencia, también tiene libre albedrío, también tiene decisiones propias, lo cual no garantiza que al ser el primogénito ya sea directamente el vencedor. Hay mucha tela por cortar aquí, por lo tanto nada más concéntrese en esta parte. Eva pensaba que este podía ser Caín, el hijo que vencerá a la serpiente. Este es un acto de fe mesiánica, aunque su interpretación todavía no era clara. Obviamente Eva no sabía lo que iba a pasar con Caín. Como toda buena madre, piensa que ese hijo va a ser bueno. Imagínense la mamá de Hitler. No creo que la mamá de Hitler haya tenido a Hitler diciendo, aquí está mi hijo que va a eliminar a más de 26 millones de personas aquí en la tierra. No, para nada. Yo pienso que ha pensado así la mamá de Hitler, sino ella pensó y vio en un niño inocencia. Vio en ese niño llamado Hitler, tal vez alguien que iba a ser un hombre de éxito. Sin embargo, Dios es el que ve y pesa los corazones. Y lo que más nos debe interesar siempre es lo que Él dice en su palabra. Y tú y yo ya tenemos ventaja, una gran ventaja, porque vivimos en un tiempo en el cual ya conocemos prácticamente los 6,000 años de historia. Es por eso que en algún lugar, en varios lugares en la Biblia, dice que el juicio para nosotros va a ser incluso peor que el juicio que vino para Sodoma y Gomorra. Escuche bien esto. No es bueno por eso que nosotros en esta generación juguemos a la iglesita, juguemos a la religioncita, sino más bien tenemos que despertar y entender que estamos viviendo un tiempo, una generación en la cual tenemos que ser bíblicos. Tenemos que alinearnos lo más posible a este libro llamado Biblia, que es un conjunto de 66 libros que trazan un plan. Y este plan lo tienes que conocer, porque si no, te vas a perder del premio que hay detrás de este plan. ¿Ok? Así que no es malo tener esperanza. Eva tenía la esperanza, pero al final, la palabra final es la del Señor. Vamos a ver entonces, ¿quién es Caín según la Torá? No sé si puedes poner en el chat algunas características de Caín. Vamos a darles unos segundos. Entonces la pregunta es, ¿quién es Caín según la Torá? A ver, diga en palabras sencillas, Caín es tal cosa, Caín es tal cosa. Sí, de acuerdo a lo que tú ves, según lo que es Caín, de acuerdo a lo que tú has estudiado. Ya les dije que este tema anteriormente, así que a ver si alguien se anima a escribir en el chat. Mientras tanto, yo tomo un poquito de refresco. A ver, ¿quién es Caín según la Torá? Una sola palabrita. A ver, nadie se anima. Ahí está, ya alguien se animó. Ahí ya pusieron el sinónimo. Pero póngase a pensar como Eva. Ahí está. Exacto. Hay orgullo. Exacto. Según la Torá, es Caín también es el primogénito. Labrador de la tierra. El primogénito. ¿Qué tal? Vamos a empezar con esto que la mayoría ya dijo.
Caín, según la Torá, es justamente lo que acaban de decir. Es el primogénito de la humanidad. Es el primer bebé nacido de la primera pareja. Es el primogénito, diríamos, de primogénitos. En él tendría que estar la esperanza de la humanidad para que lo que Eva decía de él sea quien ponga justamente a la serpiente en su lugar. Pero este primer hijo nacido del Edén, que justamente es Caín, no fue aquello que Eva pensó que él iba a hacer. Sin embargo, en la cultura hebrea, el primogénito representa muchas cosas. 4 de ellas es que el primogénito representa fuerza, liderazgo, herencia y continuidad del propósito familiar. Vale decir que si el padre o la madre ya no estaban, el primogénito se hacía cargo de los bienes del padre y de los hijos. Y el primogénito también tenía algunas ventajas. Una de ellas es que él se quedaba con la mitad de la herencia para administrarla justamente y beneficiar a los demás hijos. Hay varias otras cualidades más de un primogénito. Sin embargo, el primogénito, escuche bien, este título no te da directamente la actitud. El primogénito también tiene que enfrentar su propia actitud. Y aquí es donde marcamos ya que no significa ser que cuando nace el primer hijo ya tiene garantizado la posición o la recompensa o el premio. No, también va a ser pesado. ¿Y saben qué? Va a ser pesado como con una lupa más grande. Es decir, Dios va a exigir más a aquel que es primogénito que a aquel que no es primogénito. Escuche bien esto que le estoy diciendo. No porque Dios quiera hacer daño al primogénito, sino porque Dios quiere preparar al primogénito. Es como decir que alguien quiere entrar a un campeonato mundial de cualquier área, ¿ok? Entonces, esta persona, o por ejemplo, para hacer un ejemplo claro, alguien quiere ser parte del ejército de los Navy SEALs. Los Navy SEALs son un ejército en Estados Unidos que son preparados para todo terreno, para todo tipo de ambiente. Se supone que son gente fuerte. Entonces, para que tú seas parte de este ejército que le vamos a llamar de primogénitos, tiene que haber una revisión mayor de tus cualidades, de tus características. Por lo tanto, los primogénitos van a ser revisados a un nivel más alto. Por lo tanto, de un primogénito no se espera lo bueno. De un primogénito se espera lo mejor. Tómalo en cuenta. Si tú quieres ser primogénito, o sea, ya deja de quejarte y decir, ¿por qué yo? Empieza mejor a ver la oportunidad que hay y empezar a ver que el desafío que hay para ti es un desafío que trae grandes recompensas delante de Dios. Ese es un primogénito en la Biblia. No sé si hay algún primogénito que aquí me está escuchando, un hijo mayor. Nada más quiero decirle, de pronto tú has sido el más lastimado, el más criticado o de pronto el más mimado. No importa lo que haya pasado. Lo único que sí tienes que saber es que Dios te está pesando a través de tus padres, tal vez a través de las circunstancias, a través de cualquier situación. El asunto es que Dios también te ha dado la fuerza, te ha dado el liderazgo, te ha dado su herencia y te ha dado sus promesas. Así como a los demás, obviamente, nada más que a ti te está poniendo en ese primer nivel de revisión. ¿Ok? Toma en cuenta esto con Caín. Él es el primogénito. Es por eso que con este contexto vas a entender por qué es que Dios miró la ofrenda de Abel y a Abel y Dios no miró a Caín, sino miró la bajeza de su ofrenda. ¿Ok? Hoy vas a entender eso. Caín en hebreo significa, bueno, se dice Caín, significa adquirido, forjado, obtenido. O sea, ese es un privilegio de nombre. Pero ¿quién pondría a su hijo Caín? ¿Alguien conoce alguna persona llamada Caín? La verdad, si a mí me dieran a escoger en qué nombre poner, Caín o Abel, ¿cuál le pondrías tú? A ver, pregunto a las personas. ¿Qué nombre pondrías a tu hijo, Caín o Abel? Yo les voy a dar mi criterio después de haber estudiado la Biblia. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Le pondrías Caín o Abel o ninguno de los dos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué nombre le pondrías a alguien si es que tuvieras la oportunidad de ponerle un nombre a alguien? Porque recuerden, el nombre tiene 3 significados. El nombre es propósito, identidad y destino. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres declarar para al saber ya la Biblia,
Ahí viene Marisol, muy sabia. Yo también haría lo mismo que Marisol Solís. Ninguno de los dos. Yo no quiero llamar a mi hijo Caín, aunque significa algo tremendo. Significa adquirido, forjado, obtenido, como más o menos como aquel que es comprado, aquel que es valioso. Eso significa Caín. Pero tampoco le pondría Abel, porque Abel significa vapor, significa nada. Ya lo vas a ver más adelante. O sea, no le pondría la verdad ninguno de los dos nombres y no quiero ofender a ningún Abel. De pronto aquí hay alguien que le puso Abel, pero cada vez que estudias más la Biblia te das cuenta que hay que tener cuidado al poner nombres a las personas. Y si alguien va a tener una hija, por favor, no le ponga Dolores. Yo sé que hay muchas Dolores, personas que se llaman Dolores, pero no es un nombre apropiado porque tú no quieres que Dolores sea la identidad, el propósito y el destino de ese hijo o de esa hija, ¿ok? Entonces nada más para darle un poquito de humor a esto en cuanto a los nombres, ¿ok? Estamos a punto de tener a nuestro segundo nieto y estamos orando que nuestros hijos, Jos y Abby, se han vuelto expertos en nombres. Y el primer nombre que pusieron a su hijo es Sakai, que significa pureza. Es algo que siempre debería recordar nuestras mentes cuando vemos a nuestro hijo. Qué buen nombre, de verdad. Así que aquel que de pronto está esperando familia, está esperando un hijo o una hija, tenga cuidado al poner los nombres a sus hijos, ¿ok? Así que pues la Biblia está llena de buenos nombres que marcan estas tres cosas. Nunca olvide eso: identidad, propósito y destino. Eso es lo que básicamente identifica un nombre, pero hay más. Sin embargo, con estas tres cosas ya es suficiente para desear a tu hijo un buen propósito, un buen destino y que tenga bien clara su identidad. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es Caín. Es el primogénito. Pero vamos a ver qué más hay detrás de Caín, este nombre adquirido, este nombre que significa algo tan precioso, algo tan valioso, refleja la expectativa humana. Y este es el peligro, porque recuerden que ¿quién tenía expectativa en Caín? Pues la verdad que Eva. Sin embargo, Dios, que conoce ya la historia de todos nosotros, aunque usted no lo crea, le dio la oportunidad a Caín también para arrepentirse y tomar su posición. Así es Dios. Aunque Él sabe bien cómo va a terminar uno, el Señor igual te da la oportunidad. Aunque Caín parecía ser el hijo de la promesa, su vida revela algo profundamente humano. Por esa razón, si tú tienes expectativas de algo en esta vida, verifica que estas expectativas no sean solamente humanas. Mejor que estas expectativas sean divinas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo quiero trabajar, yo quiero esforzarme para que mis hijos sean buenos profesionales. Ok, excelente, eso es una buena expectativa. ¿Quién dice que no? Yo creo que todos decimos que es una buena expectativa, pero no es una expectativa divina, porque la expectativa divina de Dios, o sea, la expectativa de Dios para sus hijos, no es que nuestros hijos sean buenos profesionales, o buenos médicos, o buenos doctores, o buenos policías, o buenos lo que tú quieras. Esa es una expectativa humana. ¿Cuál debería ser la expectativa de un padre para sus hijos? Es que ellos sean buenos hijos de Dios, buenos embajadores del reino, si quieres ponerles una profesión o un título. Que sean buenos hijos de Dios, ya con eso me basta. Y les digo, estamos aprendiendo, yo sé, pero padres, que lo secundario sea lo añadido, que lo primero sea que nuestros hijos sean buenos representantes del reino de Dios. Esa es una expectativa divina. En cambio, las expectativas humanas siempre van por debajo de lo que Dios está viendo en nosotros. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos entonces a ver un poquito a Caín, el adquirido, que refleja la expectativa humana. Bueno, el primer asesino, eso es lo que es Caín, de acuerdo a la expectativa humana, no fue el primer ser que trajo vida. Lamentablemente no fue así. La expectativa humana a veces se equivoca, y en este caso se equivocó Eva. Él es el primer asesino de la humanidad. Se dice fratricidio, que significa matar un hermano. Viene de la palabra frater, que es hermano, y sidium, que es matar. Entonces, Caín es un asesino y es un homicida. Un homicida es aquel que mata a un ser humano porque lo mata, pero un asesino aquel que planifica la muerte del ser humano. Así que Caín es o son las dos cosas, lamentablemente. O sea, se ganó todos los títulos de malo.
delante de Dios y delante de la humanidad, obviamente. Entonces, por lo tanto, Caín asesinó a Abel, cometió el primer fratricidio de la historia humana registrado en la Torá. Ese es Caín. Esa es la expectativa humana. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en poner nuestra confianza en los seres humanos. Número 2, el primer exiliado fuera de la presencia divina. Esa es la expectativa humana. Aquí vemos a un hombre que de pronto mostraba ser esperanza para la humanidad, pero lo que fue en realidad fue alguien que ni siquiera pudo estar en esa tierra donde él nació, porque ni ahí lo podían tener. Por eso es que él fue exiliado, fue enviado fuera del lugar donde nació. Desde ahí se convirtió en nómada y errante, Génesis 4:12. Él fue el primer maldecido por su propio pecado. Diría yo el primer ser humano maldecido, porque el primer maldecido en realidad fue la serpiente. Maldita serás, le dice a la serpiente. Entonces lo mismo le dice Dios a Caín. Fue el mismo nivel de maldición. O sea, una maldición sin retorno. ¿Por qué es que Dios le puso la vara tan alta a Caín? Pues ya se les dije, él era el primogénito. Por lo tanto, Dios tenía que poner la vara alta. Si alguien es primogénito en este lugar, no tome mis palabras o estas palabras simplemente como una especie como diría, como algo que te va a incomodar. No, más quisiera que lo veas como algo que debes de investigar. ¿Ok? Porque realmente Dios a los primogénitos los pone en una balanza especial, porque Él tiene para ellos también una responsabilidad especial. Así que después del asesinato que Él cometió, Él fue enviado al oriente. Y miren, fue enviado al oriente al final porque Dios mantuvo esperanza con los descendientes de Caín, aunque no todos fueron buenos. Lamentablemente la mayoría no fueron buenos. No hay registro de todos, pero de ahí salen gente como Lamec, el primer hombre que tuvo más de 2 mujeres en la historia de la humanidad. De ahí viene la poligamia, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que Dios, aún así, no directamente lo mandó al exilio, sino le dio oportunidades, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero estoy dándole la biografía de Caín para que entendamos que esta expectativa humana puede ser peligrosa. Número 3, Caín también es el primer ejemplo de adoración rechazada por Dios. ¿Qué acaso Dios rechaza adoraciones, sacrificios? Sí, Él rechaza. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los seres humanos, yo por ejemplo como padre, les explico un poco esto, y yo estoy seguro que tú con este ejemplo vas a entender. Muchas veces tus hijos de pronto vienen a ti y te traen una flor o te traen algo que a ti te gusta, ¿ok? Pero lo traen y te lo tiran directamente en la mesa y te dicen, bueno, esto es para ti. Pero viene el otro hijo y te dice, papito, mira, aunque no pude traerte esto que tú querías, te traje esto, y te lo entrega en tus manos y te da un abrazo y un beso. Miren, la otra ofrenda de pronto era superior en cuanto a calidad, a precio. Pero la ofrenda de esa persona que vino con su corazón humilde para abrazarte y para besarte fue más valiosa en realidad. Entonces, es por eso que el primer ejemplo de adoración rechazado es lo que entregó Caín. Mucho depende tu actitud más que la acción que estás haciendo. Hoy vas a ver eso con más detalle, ¿ok? Entonces, con este ejemplo estoy seguro que ya muchos nos vamos a dar cuenta que más importante que las acciones son las actitudes como tal, ¿ok? Más importante, si quieres, que tus rituales son la forma en que tú te acercas a Dios, ¿ok? Eso es sumamente importante. También Caín, aparte de muchas otras características, fue el primer agricultor explícitamente mencionado en la Biblia. ¿Okay? No es que la agricultura sea mala, no, para nada. La primera profesión del hombre fue la agricultura y ese fue Adán. Pero nada más que es importante entender aquí que es una de las profesiones que justamente trae mucha bendición a la tierra, depende cómo lo usas. ¿Okay? Caín no usó su profesión como algo de excelencia. Lo usó su profesión como diciendo, ay, de nuevo tengo que trabajar. Oh, de nuevo tengo que hacer esto. No uses nunca tu profesión como para vivir una vida como que ya te cansa ser eso que estás haciendo. Mejor vive una vida de gratitud.
¿Ok? Agradece al Señor por lo que estás haciendo, por la profesión que tienes. Y si de pronto has estudiado eso o estás trabajando en algo que tú no querías y solamente lo estás haciendo por dinero, pues pídele a Dios que te dé aquello que falta. ¿Ok? Y aquello que falta siempre es la actitud. La actitud. Aprendamos por eso a más enfocarnos en lo interior que en lo exterior. Eso es muy bueno. ¿Ok? Aquí hay 4 características entonces de Caín como agricultor. Y en estas 4 características podemos ver que las expectativas humanas normalmente siempre van por debajo de las expectativas que Dios tiene con nosotros. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender entonces de esta esperanza que Eva tuvo en Caín? Que Eva puso en Caín. Pues yo aprendo 2 cosas. Seguramente tú vas a aprender muchas más. Déjenme darles 2 cosas que se puede aprender de nuestras esperanzas que a veces ponemos en los humanos. Eva, número 1, nos enseña algo importante, que tenemos que confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, confía en las promesas de Dios. Eva se equivocó al pensar que Caín era ese adquirido, esa persona que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero eso no quita que los padres tengamos esperanza en nuestros hijos. Así que nunca pierda la esperanza. Si eso podemos aprender de Eva, que sea esto, aprender a confiar en Dios. No importa lo que pase con eso que estás confiando, pero si tu corazón se inclina a confiar en Dios, Dios va a cumplir sus promesas con Caín o sin Caín. Porque al final no fue Caín quien cumplió la promesa, sino fue Set. Y Set no fue primogénito, fue el tercer hijo. ¿Ok? Entonces, para Dios no hay nada imposible. Mantente confiando, mantente con esperanza. Tú ya no puedes cambiar a tus hijos, no puedes cambiar las circunstancias, pero nunca permitas que nadie te quite el confiar en Dios, en sus promesas. Y para eso tienes que clavar sus promesas en tu corazón. Y eso es lo que hizo Eva. Si podemos aprender eso de Eva, está bien. Nada más que no ponga su esperanza en las personas, no ponga su esperanza en las expectativas humanas. Ponga su esperanza en el plan de Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, así como Eva creyó que Caín era el elegido y no lo fue, a veces pensamos que algo bueno es la voluntad de Dios hasta que Él nos muestra, el Señor nos muestra y Él es experto en mostrarnos cuál es el camino correcto y perfecto que nos va a llevar de vuelta a casa. Ese es el objetivo de Dios. ¿Qué más aprendemos de Eva y su expectativa frente a lo que fue Caín? Aprendemos también que las expectativas humanas pueden fallar, pero el plan de Dios nunca falla, nunca falla. Desde el principio es el mismo plan, que un primogénito iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó exactamente como el plan de Dios, aunque fueron 4000 años después, pero pasó exactamente como Dios lo marcó en su historia. No falló un milímetro. Así que aprendamos a que las expectativas humanas pueden fallar. En otras palabras, tú y yo, seres humanos, podemos fallar. Por favor, no se decepcione de mí si yo le fallo. Porque no puede ser que usted ponga su confianza en mí. No quiere decir que yo le quiero fallar, pero puedo fallar. Su padre puede fallar, su esposo puede fallar, sus hijos pueden fallar, su trabajo puede fallar. Todo puede fallar en esta vida, pero lo que no va a fallar es el plan de Dios. Por lo tanto, si va a tener expectativas, tenga expectativas, agárrese del plan de Dios. Ese plan nunca falla. Ese plan de Dios es para ti, para tus hijos, para tu esposo, para todos. Manténgase así. Eso podemos aprender de Eva. A veces creemos que conseguimos cosas con nuestras fuerzas y decimos, esto es lo que Dios me ha dado porque yo me he esforzado por esto. Sí, pero con el tiempo vemos y descubrimos que lo que hemos adquirido, como Eva lo hizo, no era lo prometido. Porque Dios cuando te da algo, te lo va a dar de acuerdo a sus expectativas. Es por eso que lo adquirido tiene que ser revisado. Lo adquirido es una ofrenda, lo adquirido es un sacrificio. Por eso es que las ofrendas adquiridas, o sea, compradas o pagadas por un precio, tenían que ser revisadas. Nunca olvide eso. Todo lo que tú hagas, Dios lo va a revisar. No es que va a pasar directamente, Dios va a revisar. Y eso que va a revisar es nuestro corazón. Él pesa nuestros corazones, ¿ok? Vamos a ver ahora quién fue Abel. Y la verdad que me falta bastante material ahora. Espero volar un poquito más, téngame paciencia. Vamos a ver quién es Abel
Y pues vamos a ver quién es Abel según la Torah. Si pueden, pueden poner en el chat algunos que se animen a ver quién es Abel. ¿Quién es Hebel en hebreo? En hebreo es Hebel, Abel en español, que significa vapor, aliento, algo que dura poco. Tú no quieres poner este nombre a tu hijo. Bueno, yo sé que muchos pusieron este nombre, pero no se agüite, no se preocupe. En realidad, yo soy experto en cambiar nombres. Alguna vez me encontré con gente que tiene nombres un poco tristes y cuando les pregunto, ¿y qué significa tu nombre? ¿Tú sabes? Por ejemplo, alguien que se llame Dolores. Entonces ahí le digo, pues la verdad mi nombre es fácil de entender lo que significa. Le digo, pues desde ahora ya no van a ser Dolores. Desde hoy tu nombre va a ser bendición o alguna cosa así. Entonces son cosas que uno puede hacer, como para mostrar a las personas que a veces uno tiene actitudes a causa de su nombre y ni siquiera se da cuenta, pero es importante el nombre. Si tú de pronto tienes un nombre que no es el que tú hubieras querido tener, pues la verdad que en este camino de la Torah aprendemos algo cuando viene el tiempo donde tú ya entras a ser un hebreo, que también viene la parte de cambiarte el nombre. Entonces, Dios te va a dar un nombre con una piedrecita blanca, dice el Apocalipsis, pero ¿qué tal si ahora ya tú anhelas imitar a alguno de los personajes bíblicos y dices, yo quisiera tener la actitud de Moisés cuando estuvo con tanta gente quejambrosa? O de pronto tú dices, yo quisiera tener la actitud de Pablo cuando sus propios hermanos lo apedrearon. O la de Esteban, que él también era alguien que mostró una actitud. Entonces vas, más que adquiriendo un nombre tuyo directamente, vas adquiriendo actitudes que tú quieres que sean tuyas. ¿Ok? Entonces, Hebel significa vapor, aliento, algo que dura poco. Este nombre de Hebel es interesante que estaba revisando en qué partes de la Biblia más se refleja. Está 38 veces en el libro de Eclesiastes. ¿Y de qué habla Eclesiastes? Habla de lo frágil, de lo breve, de lo pasajero, de lo que es vanidad. Eso es Eclesiastes. Entonces en Eclesiastes está 38 veces este nombre Hebel. Y también está en Salmos, también está en Jeremías y en otros lugares más de la Biblia, pero en Eclesiastés está 38 veces. Investigue más sobre este nombre. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva y aparece en Génesis 4. La Torah nos dice tres cosas esenciales sobre él. Veamos. Número uno, Abel es el primer pastor mencionado en la Biblia. Se dedica a cuidar ovejas. Esta actividad no es menor en la Biblia. Los pastores suelen presentar a personas sensibles a la voz de Dios, guiadas y obedientes. Pastor es una imagen de Dios también, pero no quiere decir que ser pastor es la regla. No puede ser la profesión que quiere y más adelante lo voy a demostrar. Muchos hombres clave en la historia fueron pastores. A ver, mencionemos quiénes fueron pastores. Abraham era un pastor de ovejas. Jacob era pastor de ovejas. Moisés era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas. ¿Cuántos pastores tenemos en la historia bíblica? ¿Ok? Y Abel también, obviamente, era un pastor de ovejas. Bueno, número dos de Abel. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios. Él fue el primer ejemplo de fe genuina. La Torah destaca esto de Abel porque trajo, dice Abel, lo mejor de su rebaño. Génesis capítulo 4, versículo 4. La clave no era que solamente le ofreció algo, sino el corazón con que él ofreció ese algo. Esto lo convierte en el primer ejemplo de adoración auténtica, obediencia sincera, o vamos a decir obediencia madura o perfecta, y una fe práctica. Así tiene que ser nuestra ofrenda, ¿ok? El Nuevo Testamento confirma esta verdad porque justamente la fe de Abel, según Hebreos 11:4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio. Eso lo dice justamente Pablo, bueno, vamos a decir el autor del libro de Hebreos. No sé si es exactamente Pablo, pero eso es lo que dice este pasaje. Número 3, aprendemos también de Abel que eres la primera víctima de injusticia en la historia. Él es el primer sadik, o sea, el primer justo que iba a ser muerto de forma, o sea, siendo inocente. Vamos a decir, fue justamente alguien que marcaba de alguna forma una figura mesiánica, porque el Mesías también fue un justo que fue asesinado inocentemente. Es decir, él era inocente. ¿Okay? Estas tres características vemos entonces en Abel y espero que nos pueda servir para entender un poquito más quién fue Abel. No habla mucho la Biblia sobre él porque él fue como un vapor, un aliento que dura poco,
pero sí nos muestra claramente que agradó a Dios su ofrenda porque tenía una característica. Escogió, dice, de lo más gordo. Eso quiere decir, en el contexto hebreo, lo mejor de lo mejor. Eso significa lo más gordo. Lo mejor de lo mejor. No escatimó. Su corazón acompañó todo esto. No es el valor de la ovejita que entregó, sino es la actitud con la cual hizo esto. ¿Ok? Ese es el módulo 1. Hasta aquí llega el módulo 1. Vamos a entrar al módulo 2 rápidamente. Dos oficios, dos corazones, dos actitudes. Ya estamos en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5. Y dice así: y aconteció andando el tiempo, después de que lo que pasó anteriormente, demostrar en la Biblia las profesiones de ellos, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Presta atención a esto. Y miró el Señor con agrado, ¿a quién? A Abel. O sea, primero mira a Dios a la persona y luego ve la ofrenda. ¿Y qué viene? Versículo 5. Pero no miró con agrado, ¿a quién? A Caín. Y después a su ofrenda. Primero Dios ve la persona. Y si Dios ve la persona, que está viendo? La actitud. Nunca olvide eso. No importa la cantidad de rituales que tú sepas. No importa la cantidad de rezos de memoria que sepas. Dios mira tu actitud. Tampoco importan las largas oraciones. Ya les demostré en toda la Biblia, en todas las oraciones que hay, la mayoría son cortas, pero están cargadas de una buena actitud. Así que dice, y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay mucho por hablar de este tema. Vamos a ver, empecemos entonces en esta parte. Caín no entregó lo mejor y veamos un contexto de qué significa esto. El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. ¿Qué piensa? El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver con más detalle. El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. ¿Por qué? Lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. ¿Qué acaso no es bueno hacer buenas las cosas o hacer bien las cosas? Sí, pero recuerde, el Señor mira más allá para su remanente. Su remanente, tú y yo, aquellos que estamos despertando, ya estamos en un camino diferente, en un camino en el cual nuestros corazones son pesados primero. A Dios le importa quién eres, no lo que haces. Escucha bien, esto es importante. Lo bueno puede ser enemigo de lo mejor por varias razones. Déjeme darle la primera razón. Porque lo bueno te hace sentir cómodo. Número uno. Razón número uno. ¿Por qué es que lo bueno es enemigo de lo mejor? Porque lo bueno te hace sentir cómodo. Cuando algo es bueno, pues no duele, no incomoda, no exige cambio. Uno se acomoda y dice, ya logré llegar a este nivel, aquí me quedo. Error, porque eso te va a destruir. Te está llevando al conformismo. Esto es lo que hacen los conformistas. En lugar de avanzar hacia lo que viene después de lo bueno, que es lo mejor que Dios tiene para todos nosotros, se quedan en la comodidad de lo bueno. Así que la comodidad es la anestesia del propósito de Dios. Es el anestesiante del propósito de Dios. Número 2, ¿por qué lo bueno es enemigo de lo mejor? Porque lo bueno te roba el enfoque. Sí, por eso es que hay tanta distracción en esta vida. Lo bueno, sí, te mantiene ocupado. Claro, la persona buena está llena de actividades, llena de cosas, llena de un montón de cosas. Pero no necesariamente es una persona productiva o alineada con el llamado de Dios. Sí, tal vez es productiva con su empresa, pero te doy una mala noticia. Tu empresa un día te va a despedir y has sido una pieza más en tu empresa. En cambio, Dios jamás te va a despedir. Enfócate en lo mejor. Lo mejor es lo que Dios ofrece. Lo bueno es lo que el hombre ofrece. Muchas personas llenan su vida de cosas buenas, pero no de cosas importantes o mejores. Lo urgente siempre termina reemplazando lo esencial.
¿Saben quién da lo esencial? Dios. Así que tenga cuidado. Lo bueno puede distraerte, pero lo mejor puede construirte o construirme. Número 3. ¿Por qué lo bueno puede ser enemigo de lo mejor? Porque lo bueno también te detiene antes de tiempo. Te dice, sí, ya has llegado a la meta. No, no es cierto. Nadie ha llegado a la meta. Tal vez el único que dijo eso y aún así se mantuvo hacia adelante fue Pablo, porque él dijo prácticamente que él ya había logrado todo. Pero aún él siguió haciendo algo que ustedes lo saben bien. Por 2 años se quedó hablando hasta el día de su muerte del reino de Dios. Por 2 años. Lo dice el último versículo de Hechos capítulo 28. Lo bueno te detiene antes de tiempo. A veces decimos, oh, yo creo que ya es suficiente, hasta aquí llegué. No se deje convencer con eso. Ese no es el camino de Dios. Dios tiene más, algo más, siempre algo más. No se conforme. Ya estás en Raíces Hebreas. Tú dices, ok, ya sé guardar el Shabbat, ya sé hacer los tipos de pan halal, ya sé hacer pan halal con pasas de uva, ya sé hacer todo tipo de cosas, pensando que eso es lo bueno. Sin embargo, Dios ve algo más allá, que no tiene nada que ver con rituales. Tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestras actitudes, de nuestro carácter, etcétera, etcétera. El enemigo del crecimiento, por eso, no es el fracaso. Es la mediocridad disfrazada de algo bueno. Ese es el enemigo más grande que tenemos y somos nosotros mismos. Así que nunca se conforme a lo que ya ha logrado en este mundo. Mientras hay vida, hay algo más que debes alcanzar y ese algo más es lo mejor. Y eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Número 4, con esto ya terminamos esta parte, porque Dios nunca, escuche bien, ¿por qué lo bueno puede ser enemigo de lo mejor? Porque Dios nunca llamó al hombre a lo bueno, sino a lo perfecto. ¿Y sabía usted que lo perfecto es mejor que lo bueno? Y lo perfecto no quiere decir sin fallas, lo perfecto quiere decir madurez. Eso quiere decir perfecto. Y Yeshua lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 48 de esta forma. Yeshua dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y esta perfección viene de Levítico 11, donde dice, sean santos, así como yo soy santo. Dios lo dice más de 7 veces. Sean santos como yo soy santo. Y aquí Yeshua está diciéndonos algo parecido. Esta perfección es una santificación constante, siempre hacia arriba. Completo, maduro. Eso quiere decir perfecto. Dios no nos llama a ser buenos. Bueno fue la ofrenda de Caín. Dios nos llama a crecer, madurar, avanzar y dar fruto. Eso es lo mejor y así fue la ofrenda de Abel. Así que lo bueno nos estanca, lo mejor nos transforma. Y mire, lo que le voy a decir aquí es algo que al enemigo, al adversario le gusta hacer. Satanás no te empuja a pecar de golpe. No, él primero te convence de que lo bueno, aquello que ya tienes en tus manos, es suficiente. Ya no te esfuerces más. Él es experto para engañarnos así. Así que tener una buena vida espiritual, una vida espiritual buena, no es la meta. Porque tener una vida espiritual buena, ¿qué quiere decir? Orar algunas veces, orar cuando te nace. Sí, ir a la iglesia o ir a la congregación cuando te nace. Eso es ser bueno. Y la Biblia no nos llamó a ser buenos, porque dice incluso la Biblia, no hay uno solo bueno. Leer la Biblia cuando puedas, estudiar cuando quieras, no. En cambio, una vida espiritual mejor es aquella vida que no ora cuando le nace, ora porque tiene disciplina para orar. Ora porque ha aprendido a dominarse a sí mismo. Ora porque ya no está cómodo en esa comodidad. Ora porque ama a Dios en obediencia por amor. Esa es la meta espiritual mejor para ti y para mí. Así que lo bueno no es directamente malo, pero impide que venga lo excelente, lo mejor, lo maduro, lo perfecto a tu vida. No te acomodes a lo bueno. Espero que esto nos pueda ayudar a entender si estamos estancados en lo bueno, porque si no, cualquier ofrenda que demos a Dios es como la de Caín. Y Dios no está buscando esas ofrendas. Dios no necesita nuestros corderos. Él necesita nuestros corazones
No porque Él necesite, sino porque eso es lo más valioso que le podemos dar al Señor. Nuestro tiempo enfocado, nuestras actitudes enfocadas. No nuestras actitudes distraídas, nuestro corazón distraído, nuestro corazón partido en 1000 pedazos porque estamos distraídos en 1000 pedazos. Enfoquémonos cuando buscamos a Dios. Y ahora, para tener claro, es importante, ya sabemos que Caín era agricultor y Abel era pastor. ¿Será importante la profesión para Dios? No. La Biblia jamás enseña que nuestra profesión determina si Dios acepta o no nuestra ofrenda. No, lo que determina la aceptación de la ofrenda, ya lo he dicho varias veces en este estudio, no es tu trabajo de tus manos, tus acciones, sino es el estado de tu corazón. La historia de Caín y Abel, por eso, no habla de profesiones. Se revela la profesión, pero no para mostrarte cuál profesión es más importante que la otra, sino más bien para mostrarte que no hay profesión directamente que va a determinar si tu ofrenda va a ser aceptada o no. Lo que va a ver es cualquier profesión que tengas, seas pastor, agricultor o lo que seas, Dios va a mirar el estado de tu corazón. Eso es lo que Él va a pesar, ¿ok? Eso es muy importante. Así que Dios no está en el tema de prohibir profesiones, aunque sí hay actividades que Él prohíbe, como la hechicería, la prostitución y otras cosas más. Pero no estoy hablando de eso. Pero lo que sí, en conclusión, Dios prohíbe las acciones y prácticas pecaminosas en cualquier oficio, en cualquier profesión que hagas. Así que esta historia de Caín y Abel también nos llama a analizar que aquello que estemos haciendo sea agradable para Dios. Huyamos, amados hermanos, de la corrupción. Huyamos de todas las cosas que traen en nuestras vidas, cosas que son buenas, simplemente. Busquemos lo mejor. Y lo mejor, ¿saben qué? No tiene corrupción. En cambio, en lo bueno, aquello que se ha acomodado, aquello que se ha estancado, poco a poco le sale moho. Con mi esposa ahí estábamos tomando agua de nuestro filtro que siempre tenemos y se me ocurre decirle, amor, hemos lavado el filtro. Y dice, no, pero parece limpio. Y sin embargo, ella dice, yo lo voy a lavar. Entonces agarro y lo lavo y me dice, tenías razón. Este filtro estaba lleno de moho, pero no se notaba el moho. Era como una capa así de agua gelatinosa alrededor. Y dijimos, wow. Así que ahora pusimos la determinación de que este filtro debe ser lavado cada 2 semanas. Cosas así pasan. Todos revisamos nuestros filtros. No queremos agua buena, queremos la mejor agua. Y la mejor agua implica un trabajo, implica disciplina. No sé si me estoy explicando. O sea, no es simplemente que lo bueno o lo mejor nace. Lo mejor es un proceso de actitudes, de acciones. Y eso es lo que nos revela la historia de Caín y Abel. Así que veamos un poco, si la profesión es importante, veamos cuál fue la profesión de Adán según la Biblia. Él fue un cultivador o cuidador del jardín, agricultor en otras palabras, o jardinero. En términos modernos, Adán fue agricultor, jardinero profesional, guardián del huerto, administrador de la creación. Él fue un mayordomo y un sacerdote al mismo tiempo, o sea, un rey y un sacerdote, alguien que administraba. También Adán, dentro de sus profesiones, era un nombrador de animales en ese tiempo, que diríamos tenía la autoridad y la función de tener autoridad sobre los animales para clasificarlos. Esto demuestra que Adán también ejercía gobierno, clasificación, autoridad sobre la creación. Quiere decir que él era como un biólogo, un zoólogo o un administrador de especies. Ese era Adán. O sea, por lo tanto, no es el tema de la profesión, es el tema de la actitud. Eso es importante entender, ¿ok? Las profesiones de Dios. ¿Quién sabe las profesiones de Dios? Podrían poner en el chat con qué profesiones Dios se muestra. Yo encontré 10. A ver si me pueden confirmar algunos. ¿Qué profesiones Dios revela que Él tenía? Bueno, Dios es obviamente multitask, decimos en inglés, alguien que tiene todas las profesiones que pueden haber y existir. Sin embargo, 10 reflejadas muy bien en la Escritura es: número 1, Él fue un sastre. Un sastre porque Él le confeccionó pieles, una ropa de pieles para Adán y Eva. Agricultor porque Dios plantó un jardín perfecto en el Edén, que no necesitaba ser guardado ni cultivado. Él también era arquitecto, muy bien, ahí varios dicen arquitecto. Sí, porque él construía casas, él construía tabernáculos, él daba diseños, él daba planos, él daba todos los modelos posibles de lo que había allá en el cielo. Él fue también pastor, por eso el Salmo 23, el Señor mi pastor. Él también es médico, él es sanador. Todas las profesiones son importantes. Lo que Dios pesa no es la profesión que tienes, sino la actitud que tienes. Así que cualquier cosa que estés haciendo a partir de hoy, hazla
hazla con una buena actitud, hazla con amor y estoy seguro que Dios va a bendecirte. También Dios fue consejero, ahí ponemos, Cari Rojas pone eso. También Dios fue alfarero, Isaías 64:8. Dios fue pintor, dice Marisol Solís. Es tantas cosas Dios. Él es rey, rey de reyes, es el gobernante número uno, Él es maestro, Él es artista, Él es creador, Él es tantas cosas. Y nosotros por eso no nos enfoquemos a pensar en ese mito de que solo los pastores de ovejas pueden agradar a Dios con su ofrenda. No, la siguiente semana vamos a hablar de los tipos de ofrenda que Dios acepta. Nada más hoy les quiero dejar con esto que les estoy mostrando. Entonces, Dios, para concluir, lo que Él rechaza es justamente la actitud equivocada. Isaías 1:11 al 14 dice lo que les dije al principio, que Dios incluso va a rechazar nuestras solemnidades. Dice aquí Isaías 1 del 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice, la multitud de vuestros sacrificios? Dice Dios. No puedo soportar iniquidad y solemnidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Y saben que esto me ha hecho entender tanto acerca del calendario. Y este año ha habido tantos problemas con el tema del calendario. Así que les digo, mis amados hermanos, ya un día hablaremos del calendario, pero rechacemos el tema de estar peleándonos por los calendarios. Y rechacemos también ser de aquellos que transportamos o portamos división con el tema de los calendarios. No es un tema que Yeshua predicó, no es un tema del cual Yeshua habló. Jamás dijo Yeshua, maldito sois porque no guardas exactamente el día de reposo, o maldito sois porque no estás guardando Yom Teruah exactamente en ese día. Basta de ese tipo de problemas. Dios rechaza, es justamente ese ritual sin esa actitud correcta. Así que tengamos cuidado. Estoy intentando acercarme a Dios con rituales, pero sin cambios reales en mi vida. Tengamos cuidado. Mejor tengamos... seamos portadores de unidad, no de división. No se trata de que yo tenga la razón o que alguien tenga la razón. Se trata de que hay un pueblo que está detrás de nosotros y este pueblo necesita que le facilitemos el camino. Nosotros como líderes, nosotros como encargados de las comunidades, como perros ovejeros, como pastores ovejeros, facilitemos el camino. No estoy hablando de que ahora hay que ser livianos y todo eso, pero enfoquémonos más en lo que Yeshua enfatizó que en aquello que Yeshua no enfatizó. ¿Ok? Ya vamos a hablar más adelante de esto. Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24 dice, aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, lo vuelve a decir, pero corre el juicio como agua y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, Dios no va a ver cuán solemne, cuán cara de piadoso has puesto para entregarle algo, para hacer algo. Él va igual ponerte la vara de la justicia, la balanza de la justicia en tu corazón. ¿Ok? La pregunta sería entonces, ¿fluye justicia desde mis acciones o solo apariencia espiritual? ¿Qué soy? ¿Ok? Número 3, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. El conocimiento de Dios más que los holocaustos. Una vez más, Dios fijándose en Abel. Nos da la razón ahora, ¿por qué? Podemos entender mejor. Por eso es que la Biblia se explica a sí misma. 2 más y ya terminamos. Miqueas 6:6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Él te ha declarado lo que es bueno. Con esto tienes que presentarte. Con un corazón que hace justicia, amor, misericordia y humillarte delante del Señor. Esa es la verdadera adoración. No solamente son los actos ceremoniales o rituales que hacemos. No digo que eso sea malo completamente, pero si no va acompañado con un corazón humilde, no va a servir delante de Dios. Y Mateo también, para colocar a Yeshua en todo esto, lo dice de esta manera en Mateo 15, versículos 7 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yeshua confirma que el corazón pesa más que tus actos ceremoniales. ¿Qué? ¿Cómo está tu corazón? Pregúntate a ti mismo, ¿mi corazón está alineado con lo que declaran mis acciones, mis palabras, con lo que estoy mostrando? ¿Mi vida está alineada en mis palabras, en mis acciones? ¿O solamente soy pura boca, puras palabras? ¿Qué soy? Como hombre te digo, varones, escúchenme varones, especialmente ustedes. Ustedes son los que inspiran
que sus esposas realmente busquen al Señor, cuiden a los hijos, o es que ustedes están de pronto, más que todo, desmotivando a que sus esposas hagan eso? Maridos, tenemos que amar a nuestras esposas, levantarles el ánimo, hacer que ellas puedan mejorar en todos los aspectos. Lo mismo, esposas. Ustedes están haciendo que sus esposos puedan vivir una vida, como digamos, desafiante en un sentido de ser cada día mejor. O es que ya se han acostumbrado a que el esposo venga, ponga sus pies ahí en la mesa, prenda la televisión y ya se acaba. No, tú tienes que decirle, por ejemplo, en Shabbat, tratemos de ver cosas que edifican, cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Cosas así. Esa es la esposa. Y ese es el esposo que también es humilde para ir con su esposa. ¿Ok? Entonces, 5 versículos les he dado, 5 pasajes donde Dios realmente nos muestra que Él examina nuestra actitud más que cualquier otra cosa. En conclusión, Dios no rechaza los sacrificios. No rechaza nuestras fiestas, nuestras fechas, ni nuestras instrucciones. Lo que Él nos ha dado como instrucciones. Él rechaza la hipocresía, la doble vida, la falta de integridad, la religiosidad vacía. Lo que Dios ama es un corazón humilde, una vida justa, una adoración sincera, un sacrificio vivo, santo y agradable que se presenta delante de Dios. Eso somos tú y yo. Él no rechaza una obediencia real. Así que cuando estas cosas están presentes en todo lo que hacemos, nuestras fiestas, nuestras oraciones, todo lo que hacemos, se vuelven agradables delante de Dios. Y Dios va a mirar tu vida y también va a mirar eso que estás entregando. Y si Él halla en eso una buena actitud, no calidades materiales, no, vamos a decir, rituales como que fallaste el paso 1, ahora el 2. No, si Él ve una actitud correcta, Él va a aceptar esa oración, ese sacrificio, eso que estás entregándole al Señor. Así que hasta aquí llega este estudio el día de hoy. Espero que nos sirva a crecer un poco más. Se dan cuenta que este módulo 1 y 2 de Caín y Abel, nos muestra poquito a poquito, con 5 versículos, algo que de pronto no habíamos visto antes. Así que oremos y démosle gracias al Señor. Y aquí finalmente aprovecho para darles gracias a todos ustedes por sus oraciones, por mí también. Esta semana fui probado con mi actitud, porque los médicos me llamaron y me dijeron que el tratamiento que estaban preparando para mí en diciembre, que yo iba a estar en un tratamiento bastante fuerte, pero que iba a solucionar el problema de cáncer que tengo, por lo menos esa era la expectativa, me dicen que no funciona. O sea que mis células que sacaron de mi cuerpo no están reaccionando y no están creciendo. Por lo tanto, todo el tratamiento que he hecho hasta hace un mes no sirve para nada. Me cayó esta noticia y justamente vine y dije, Señor, ¿qué hago? La verdad que me tuve que sostener en la mesa porque casi me caigo. Fue una noticia muy dura. Pero ahí entendí una vez más que no importan las malas noticias que podamos recibir, no importa las cosas que puedan ocurrir, lo que importa es el plan perfecto de Dios. Y me vi con vida, me vi respirando, me vi hablando y dije, voy a seguir adelante. No importan los diagnósticos o no importan las cosas que puedan ocurrir. Si esto te sirve, hermano, nada más te quiero animar, no te desanimes, no tires la toalla, mantente siempre adelante porque la esperanza más grande es la que viene adelante. Es la promesa de Dios en la renovación, no solamente de nuestros cuerpos, sino también la renovación de nuestras mentes. Dios nos va a dar un entendimiento eterno, un entendimiento de eternidad. O sea, lo mejor siempre está por delante. No se conforme con lo bueno que tienes hoy en tus manos. Si esta enseñanza de Caín y Abel te ayuda, por favor, hermano, lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios y a partir de hoy cambiar tu actitud. No importa lo que te digan, no importa la acción que te diga. Y junto con esto, que tu familia te acompañe. Y gracias a Dios tengo una muy buena familia. Mi esposa mi hijita, mis hijos también, yo sabe. Lo más importante de todo esto es que tú estés bien claro en el plan de Dios. ¿Ok? Hasta aquí entonces llega el estudio de este día. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad y te pido, Señor, que nos ayudes a vencer primeramente, Señor, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes. A vencer con el amor, con la gracia, con la misericordia, con la buena actitud que tú nos has revelado desde el Génesis. Gracias, amado Señor, por mostrarnos un buen ejemplo en el primogénito de toda la creación, que es Yeshua. Ayúdanos a imitar su carácter, a imitar cómo es Él y a seguir sus pasos.
Gracias que no nos has dejado como huérfanos, nos has dejado con un hermano mayor, un segundo Adán, que no ha pecado en nada. A Él le seguimos. Tras de Él estamos aprendiendo y a Él también adoramos. Gracias, amado Señor. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén y amén. No se pierda la sesión 3 y la sesión 4, donde ahí vamos a profundizar un poco más este mensaje. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí llega esta grabación. Amén y amén.